¿Me amenazaste? Bien. Ahora yo te haré ver el infierno en persona. Estas fueron las palabras de Bukele al Kroc luego que éste lo amenazara de frente con quitarle la vida. ¿Qué fue lo que decía todo el mensaje? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Desde la penumbra de una celda húmeda y helada en Insecot, Raúl el Kroc Garrobo, un hombre que había construido su reputación como uno de los líderes más implacables y despiadados del inframundo salvadoreño, preparaba un mensaje que resonaría en todo el país. Había estado encerrado durante meses, vigilado las 24 horas por custodios que obedecían órdenes estrictas del presidente Nayib Bukele. Sin embargo, la prisión no había quebrantado su voluntad. Si algo había aprendido en su vida de crimen, era que incluso en las condiciones más adversas, siempre había un camino. Y él estaba dispuesto a encontrarlo. El Kroc no era un hombre que se inclinara fácilmente ante nadie, mucho menos ante una figura como Bukele, que había hecho de la lucha contra las pandillas su bandera política. Desde el momento en que fue arrestado y trasladado al Secot, había jurado vengarse. Durante los primeros días en la prisión, sus movimientos fueron limitados, sus comunicaciones bloqueadas y sus privilegios completamente inexistentes. Sin embargo, con el tiempo logró ganarse la confianza de algunos guardias corruptos. Les ofreció sobornos y utilizó su carisma para seducirlos con la promesa de un futuro mejor. Un mundo donde él mismo estaría nuevamente al mando. Una noche, en medio de la oscuridad de la prisión, recibió un pequeño dispositivo móvil que uno de los guardias había introducido de contrabando. Era un teléfono antiguo, nada sofisticado, pero suficiente para llevar su mensaje al exterior. Durante semanas había estado componiendo un texto, cada palabra elegida con precisión quirúrgica. Sabía que no podía darse el lujo de parecer débil o desesperado. Su mensaje tenía que ser un golpe directo al orgullo del presidente, un recordatorio de que no todo el poder del Estado era suficiente para mantenerlo silenciado. Con las luces apagadas y los ruidos de la prisión reducidos a murmullos distantes, el Kroc encendió el teléfono. A través de una red clandestina consiguió que el mensaje llegara a uno de sus hombres fuera de la cárcel. Sabía que éste lo entregaría al destinatario correcto. El mensaje comenzaba con una frase escalofriante. Nayib Bukele, crees que me has enterrado, pero lo único que has hecho es darme tierra para construir mi escape. Te pagaré por cada gota de sudor y sangre que has sacado de mí. Esto es solo el principio de tu caída. La amenaza era clara, pero no era solo una promesa de venganza. Era un recordatorio de que incluso desde el encierro, el Kroc seguía siendo una fuerza a la que temer. Continuó el mensaje con detalles calculados para inquietar al presidente. ¿Crees que estás seguro tras tus muros y tus guardias? Tus días están contados, Nayib. Nadie ha escapado de mi sombra, y tú no serás la excepción. Estoy dentro de estas paredes, pero mi influencia sigue respirando en las calles. Cada uno de tus movimientos es observado. Cada paso que das es una oportunidad para acercarme a ti. Estoy dispuesto a esperar, pero no por mucho tiempo. Escaparé, Nayib, y cuando lo haga, será tu final. Las palabras llevaban consigo una mezcla de ira, promesas de venganza y la fría determinación de un hombre que no conocía límites. El Kroc sabía que este mensaje llegaría no solo al presidente, sino también al pueblo, y buscaba sembrar el caos. Quería que el país supiera que no había poder suficiente para silenciarlo, ni siquiera el de Bukele. Cuando el mensaje finalmente llegó a manos del destinatario, el presidente estaba en una reunión estratégica con su gabinete de seguridad. Un asesor entró al despacho apresuradamente, susurrando en su oído mientras le entregaba una copia del mensaje. Bukele lo leyó en silencio, sus ojos recorriendo cada palabra con una mezcla de incredulidad y rabia. Sabía que el Kroc no era un hombre que hablara en vano. Si había enviado esa amenaza era porque estaba seguro de que tenía los medios para cumplirla. Bukele golpeó la mesa con el puño cerrado, interrumpiendo la reunión. ¿Cómo diablos logró enviar esto desde la cárcel? Su voz resonó en la sala. Los miembros del gabinete se miraron entre sí nerviosos, sin una respuesta clara.
La seguridad del Secot había sido diseñada para ser impenetrable, pero el Croc había encontrado una grieta, un punto débil que ahora ponía en jaque a toda la operación. Quiero que se investigue a fondo. Revisen a cada guardia, cada prisionero, cada celda. Si alguien está colaborando con él, quiero que lo saquen de inmediato, ordenó Bukele, su tono cortante y decidido. Pero a pesar de su autoridad, una sombra de preocupación se cernía sobre él. Sabía que lidiar con alguien como el Croc requería más que medidas de seguridad. Requería anticiparse sus movimientos, algo que hasta ahora no había logrado hacer completamente. Mientras tanto, en su celda, el Croc sonreía. Sabía que su mensaje había llegado a donde debía. Los rumores comenzaron a correr entre los prisioneros y su reputación dentro del Secot creció aún más. Para ellos, el Croc no solo era un líder, sino un símbolo de resistencia contra un sistema que buscaba exterminarlos. Aunque muchos vivían con miedo a las represalias de Bukele, otros comenzaron a creer que el Croc realmente tenía el poder de revertir la situación. Días después, Bukele decidió tomar cartas en el asunto personalmente. Visitó el Secot con un séquito reducido, queriendo ver por sí mismo las condiciones en las que se encontraba el Croc. Cuando llegó a su celda, lo encontró sentado en un rincón, su mirada fría y desafiante. El presidente se acercó manteniendo la distancia suficiente para no mostrar vulnerabilidad. «Así que crees que puedes amenazarme desde aquí, ¿eh?», dijo Bukele, su voz cargada de sarcasmo. El Croc levantó la vista, su sonrisa burlona aún en su rostro. «No es una amenaza, presidente. Es una promesa. Tú empezaste esta guerra y yo la voy a terminar». «Te aseguro que no saldrás de esta cárcel», respondió Bukele, sus palabras llenas de convicción. «¿Estás tan seguro? ¿Crees que puedes detenerme? Yo he escapado de lugares peores. No subestimes lo que un hombre desesperado puede hacer, y tú me has dado razones de sobra para hacerlo». La confrontación fue breve, pero el impacto de sus palabras resonó mucho después de que Bukele abandonara el lugar. La seguridad en el Secot fue reforzada. Los guardias fueron sometidos a rigurosos controles y las celdas revisadas diariamente. Los inicios del Croc. Desde pequeño se enfrentó a una vida marcada por la carencia y el caos. Su madre, una mujer de carácter fuerte, trabajaba largas horas como empleada doméstica, mientras que su padre, un hombre alcohólico y violento, se ausentaba días enteros, dejando a Raúl y a sus hermanos al cuidado del destino. Era un niño flaco, de mirada desafiante, que desde muy joven entendió que la vida no le regalaría nada. El ambiente en el que creció fue como una escuela de la calle. Pandillas rivales dominaban los callejones de su vecindario, y cada esquina era un recordatorio de que el miedo y la violencia eran las reglas del juego. A los 12 años, Raúl ya era conocido por su habilidad para meterse en problemas y salir de ellos. Robaba carteras con una destreza inusual, y en más de una ocasión se enfrentó a jóvenes mayores que él, ganándose el apodo de El Croc, un nombre que evocaba su ingenio de escapar de cualquier situación. A medida que crecía, también lo hacía su ambición. No quería ser solo un ladrón de poca monta. Quería poder, respeto y, sobre todo, escapar de la miseria que lo rodeaba. Su oportunidad llegó cuando un líder pandillero conocido como el Tiburón notó su potencial. El Croc comenzó trabajando como mensajero, transportando el dinero y las drogas de un lugar a otro, pero rápidamente demostró que tenía madera para algo más grande. Su audacia y capacidad para resolver problemas lo hicieron ascender en las filas de la pandilla, hasta convertirse en uno de los hombres de confianza de El Tiburón. Fue durante este tiempo que el Croc empezó a construir su reputación con una estrategia implacable. No solo era violento, sino que también era calculador. Sabía cuándo negociar y cuándo apretar el gatillo. Bajo su liderazgo, la pandilla expandió sus operaciones, controlando no solo las calles, sino también redes de extorsión que alcanzaban incluso a los pequeños empresarios y comerciantes. A los 25 años ya era uno de los hombres más temidos de San Salvador. Sin embargo, no todo era gloria. La policía comenzaba a prestar atención a su creciente influencia, y su nombre aparecía cada vez más en los informes de inteligencia.
Esto no lo detuvo. Al contrario, lo incentivó a operar con más astucia. Utilizó el miedo como su arma principal, y no dudaba en eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino, incluidos algunos de sus propios hombres. Para él la lealtad era innegociable, pero el poder no. Fue en esa etapa de su vida que conoció a Sofía, una joven que trabajaba como mesera en un restaurante del barrio. Aunque su relación comenzó como un escape para ambos, pronto se convirtió en algo más profundo. Sofía veía en Raúl algo que pocos podían percibir, un hombre que a pesar de sus actos, buscaba desesperadamente una forma de llenar el vacío que lo consumía. Pero su amor no fue suficiente para cambiar el rumbo de su vida. El Croc sabía que abandonar el mundo del crimen significaría su muerte, y Sofía, aunque temerosa, aceptó vivir a su sombra. El principio del fin llegó una noche en la que el Croc y su pandilla ejecutaron un golpe que cambiaría todo. Habían planeado robar un cargamento de armas que estaba bajo custodia militar. El Croc sabía que sería arriesgado, pero también entendía que esas armas les darían el control absoluto de las calles. El operativo fue meticuloso y, al principio, todo salió según lo planeado. Sin embargo, lo que no sabían era que la policía había infiltrado a uno de sus hombres y la información sobre el robo llegó a las autoridades antes de que pudieran escapar. La emboscada fue brutal. Mientras huían con el cargamento, un convoy de la policía los interceptó. Se desató un tiroteo que duró más de una hora, dejando a varios pandilleros muertos y al Croc gravemente herido. A pesar de su condición, logró escapar y se refugió en una de las casas de seguridad de la pandilla. Sin embargo, sus heridas eran demasiado graves y necesitaba atención médica urgente. Fue entonces cuando cometió su mayor error. Confiando en uno de sus hombres más cercanos, pidió que lo llevaran a un médico clandestino. Ese hombre, desconocido para el Croc, había sido capturado días antes por la policía y obligado a cooperar. La ubicación del Croc fue revelada, y en cuestión de horas las fuerzas de seguridad rodearon la casa. Aunque intentó resistirse, no tenía fuerzas para enfrentarlos. Fue arrestado y trasladado bajo estrictas medidas de seguridad, convirtiéndose en el trofeo más importante de la administración de Nayib Bukele en su lucha contra las pandillas. Su captura fue un golpe devastador para su organización. Sin su liderazgo, la pandilla comenzó a fragmentarse, y los enemigos aprovecharon la oportunidad para tomar el control de sus territorios. En cuanto al Croc, fue enviado al Secot, una prisión diseñada específicamente para contener los líderes más peligrosos del país. Allí lo despojaron de todos sus privilegios, reduciéndolo a un prisionero más en un sistema que él mismo había desafiado. Por cierto, si te está gustando el video, te invitamos a que nos regales tu me gusta y active la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Continuamos. El comienzo del infierno. Aquel mensaje que envió desde la prisión, lleno de amenazas y promesas de venganza, no solo marcó un punto de no retorno en su relación con el gobierno, sino que también selló su destino dentro del Secot. Desde el momento en que las palabras de su desafío llegaron a oídos de Bukele, su vida en la prisión pasó de ser un castigo a convertirse en un verdadero infierno. El Croc no tardó en notar que las cosas habían cambiado para peor. En un lugar donde todos los prisioneros sufrían bajo un régimen estricto, él parecía ser el único objeto de un odio personal. En los días posteriores al mensaje, los guardias comenzaron a tratarlo con una crueldad que sobrepasaba lo rutinario. Cada día al amanecer lo sacaban de su celda para realizar inspecciones innecesarias. Desnudo y encadenado, era expuesto ante los demás prisioneros, mientras los guardias lo humillaban con comentarios hirientes y risas burlonas. Aunque intentaba mantener la cabeza en alto, las cicatrices de la humillación se acumulaban más rápido que las de los golpes. La comida, que ya de por sí era escasa, se convirtió en un lujo inaccesible para él. Por órdenes de las autoridades, sus raciones fueron disminuyendo, hasta el punto de ser inexistente algunos días. A veces los guardias dejaban platos de comida frente a él solo para retirarlos cuando extendía la mano. Era un juego sádico diseñado para quebrantarlo. Con el paso de las semanas, su cuerpo comenzó a mostrar los estragos de la desnutrición. Su rostro perdió la dureza que lo caracterizaba, y sus mejillas se hundieron, mientras sus costillas se hacían visibles bajo la piel. El hambre era una constante que lo atormentaba día y noche, al punto de que soñaba con comida solo para despertar con el estómago vacío.
El castigo físico era otra parte del tormento. Los guardias al menor pretexto lo llevaban a zonas apartadas de la prisión, lejos de las cámaras de seguridad donde lo golpeaban sin piedad. Utilizaban bastones, botas y en ocasiones incluso herramientas improvisadas. Cada golpe era un recordatorio de que su desafío a Bukele no quedaría impune. Su cuerpo acumulaba moretones y heridas que rara vez recibían atención médica. En más de una ocasión fue dejado inconsciente en el suelo, solo para ser arrastrado de vuelta a su celda como si fuera un saco de basura. A pesar de todo, lo que más lo destruía era el aislamiento. Aunque el Secot estaba lleno de otros prisioneros, el Croc era mantenido en un nivel extremo de aislamiento. No se le permitía interactuar con los demás, y cualquier intento de comunicación era castigado de inmediato. Las paredes de su celda parecían cerrarse sobre él, y el silencio interrumpido solo por los pasos de los guardias era ensordecedor. No había libros, ni cartas, ni siquiera un rayo de luz que entrara por la pequeña ventana de su celda. Solo estaba él y su mente, que comenzaba a jugarle malas pasadas. El Croc empezó a perder la noción del tiempo. Los días y las noches se mezclaban en una rutina insoportable de castigos, hambre y soledad. Las pocas veces que intentaban dormir, los guardias lo despertaban con gritos o golpes en las rejas de su celda. Su cuerpo estaba tan débil que incluso pararse se había convertido en una tarea agotadora. Pero lo que más le dolía era que, a pesar de su fortaleza mental, su voluntad comenzaba a resquebrajarse. Había sido un hombre que siempre había controlado su destino, y ahora era un prisionero a merced de un sistema diseñado para destruirlo. La privación de comida no solo debilitó su cuerpo, sino también su mente. En su estado de hambre extrema comenzó a alucinar. Veía sombras moviéndose en su celda, escuchaba voces que lo llamaban por su nombre, y en ocasiones sentía como si alguien lo tocara mientras dormía. En su desesperación intentó racionar el poco alimento que a veces le daban, pero era insuficiente para satisfacer siquiera las necesidades básicas de su organismo. En más de una ocasión se encontró recogiendo migajas del suelo, intentando saciar un hambre que parecía devorar también su alma. Un día después de semanas de tormento ininterrumpido, el Croc fue llevado a una sala de interrogatorios. Allí, frente a una cámara, lo obligaron a grabar un mensaje en el que se retractaba de sus amenazas contra Bukele. Su rostro demacrado y cubierto de heridas era la imagen misma de la derrota. Aunque sus palabras fueron forzadas, su mirada seguía reflejando un odio que ni siquiera el infierno que vivía podía apagar. Pero esa declaración no le otorgó ningún tipo de clemencia. Al contrario, parecía haber enfurecido aún más a quienes lo tenían bajo su control. El Croc comenzó a notar que incluso sus compañeros prisioneros parecían disfrutar de su sufrimiento. Aunque algunos lo miraban con compasión desde sus celdas, otros se burlaban de él cuando los guardias no estaban cerca. Para ellos, ver a un hombre como el Croc, reducido a un estado tan miserable, era una forma de entretenimiento. En más de una ocasión escuchó risas provenientes de otras celdas, mientras los guardias lo arrastraban de regreso después de una golpiza. A pesar de todo, había algo en él que se negaba a morir, incluso en su estado más vulnerable. El Croc mantenía una pequeña chispa de resistencia. En los momentos más oscuros se recordaba a sí mismo que había sobrevivido a una infancia de miseria y a años de violencia en las calles. Aunque ahora estaba al borde del abismo, no se permitiría caer sin luchar. Empezó a idear formas de resistir, pequeños actos de desafío que, aunque insignificantes para los guardias, eran monumentales para él. A veces se negaba a responder preguntas durante los interrogatorios, o simplemente se quedaba de pie, sin inmutarse, mientras lo golpeaban. Era su manera de demostrar que, aunque lo habían quebrado físicamente, aún quedaba algo de él que no podían tocar. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Su cuerpo estaba irreconocible, pero su mente, aunque debilitada, seguía funcionando. Desde el fondo de su celda comenzó a planear su regreso. Sabía que de alguna manera encontraría una forma de escapar de ese desafío y recuperar el control de su vida. No sabía cuánto tiempo le tomaría, pero estaba dispuesto a esperar. Su odio hacia Bukele era la fuerza que lo mantenía vivo, un fuego que ardía incluso en las peores condiciones. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este.
Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.